noches. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Cuántos están con sus maletas listas? Ya los sorprendí, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, que es una simbología con el último canto que cantamos, Dios le ordenó al pueblo de Israel que estuvieran listos con sus maletas preparadas, porque en cualquier instante ellos saldrían de Egipto para partir a la tierra prometida. Así nosotros debemos estar listos con nuestras maletas, porque el Señor viene en cualquier momento, mis hermanos, y el que no tenga sus maletas listas se va a quedar. Así que vamos a aprender una cosa más que nos va a ayudar a preparar esas maletas. Amén. Abra su Biblia, Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, verso 24. Vamos a leer dos textos de donde vamos a tomar el mensaje de esta noche. Marcos 11:24 dice así la escritura: por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿cómo? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 37. Mateo 26, verso 37. Dice Mateo 26, 37: y tomando Jesús a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Miren en qué situación estaba Jesús. Entonces Jesús les dijo a sus tres discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Qué hizo Jesús? A ver, ayúdeme. ¿Qué hizo Jesús? Orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos. ¿Y cómo los encontró a sus discípulos? Ayúdeme. Durmiendo, cuando él les había pedido que velaran, que oraran junto con él por cómo Jesús se sentía. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Yo voy a hablarles esta noche, mis hermanos, de un título que le he puesto: el último o el más grande recurso, la oración. ¿Qué es la oración? ¿El último o el más grande recurso que Dios nos ha dado? Y quiero comenzar con algunas preguntas sobre estos dos pasajes que acabamos de leer. La primera pregunta sería esta: ¿Jesús nos asegura que la oración tiene resultados? Sí. En el primer pasaje nosotros vemos que nos dice claramente todo lo que pidamos orando, pero nos dice ahí qué debemos hacer. Es decir, Jesús nos asegura que la oración sí tiene resultados, pero necesitamos creer, tener fe, persistir y permanecer en la oración para tener esos resultados. Pero en el segundo pasaje yo hago estas preguntas. ¿Realmente Jesús necesitaba orar en esos momentos? ¿Jesús ocupaba la oración ante su agonía? ¿Recibiría Jesús lo que pedía en su oración? ¿Veía Jesús importante que sus discípulos le apoyaran orando en esos momentos tan importantes de su vida? ¿Qué piensa usted, mi hermano? Jesús recibió ciertamente respuesta a su oración, porque todo lo que pidas, si crees, dice, lo vas a recibir. Jesús recibió una respuesta a su oración. Inclusive hay
Hay un episodio de este mismo pasaje en otro evangelio, en Lucas 22, no lo busques, Lucas 22:43, donde dice: y se le apareció a Jesús un ángel del cielo para fortalecerle. Es decir, Jesús oró al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Y entonces dice que aquí en este pasaje que Dios envió un ángel para fortalecerlo. Es decir, Jesús necesitaba en esos momentos de tristeza, de agonía en su vida, la fortaleza del Señor para lo que él iba a enfrentar. Pero él oró. Así que con esto, mis hermanos, Jesús nos enseñó que la oración no es el último recurso que usted y yo tenemos. La oración es el más grande recurso que Dios nos dio y que debemos hacerlo parte de nuestra vida, así como era parte de la vida de Jesús. De la misma manera, muchos cristianos llegan a creer como si la oración fuese el último recurso, como si la oración fuese el recurso de menos valor que Dios nos dio. O incluso muchos piensan como si fuera la oración una actividad sin resultados, como si Dios nos mandara a hacer algo para entretenernos. Y todos los que piensan así están completamente equivocados. Yo espero que esta noche, mis hermanos, cuando salgamos de aquí, cuando vayamos a casa, en medio de nuestra agonía, de nuestros dolores, sufrimientos, enfermedades, necesidades, circunstancias, cuando tú regreses a casa, tú vayas con una mente entendiendo que la oración es el más grande recurso que Dios te ha dado. Amén. Ahora, la gente que viene a consejería, muchas veces, no todas, tú escuchas la situación en la que se encuentran las personas. Y en algunos casos, la situación es muy difícil, ciertamente, ante todo lo que se ha hecho humanamente. Así que se requiere, cuando ya escuchaste y has visto que se ha hecho todo lo que humanamente se puede hacer, al escuchar eso, tú te das cuenta que se requiere de la intervención divina, de la intervención de Dios. Entonces, tú le dices al aconsejado, al que estás aconsejando, le dices: hermano, necesitas orar. Hermana, necesitas orar. Y cuando le dices eso, parece, mis hermanos, como si se les hiciera algo muy poco. Como que esperan que uno les dé la respuesta o uno les resuelva la situación. Y ahí es donde estamos equivocados en lo que pensamos de la oración. Ahí es donde hay un error en nuestro pensamiento, porque no hemos logrado comprender este gran recurso que Dios ha puesto en nuestras manos. Se les hace poco. Algunos te llegan a contestar en la misma consejería. Algunos te dicen, ya que les dices que oren, te dicen: es que siempre he estado orando. Siempre he estado orando, te manifiestan. Aunque no te dicen que han estado orando, pero como no tienen resultados, no hay fe, no hay persistencia, no hay permanencia en lo que se está haciendo. Todas estas personas, mis hermanos, ven la oración como algo de poco valor. Ven la oración, repito, como si fuese el último recurso que Dios nos ha dado, y no es así. Es muy posible que este tipo de personas realmente les cueste mucho trabajo hacer el hábito de orar. También podríamos decir que muchas personas que te dicen que oran y siempre están orando, su oración simplemente es una letanía, pero no existe fe en su oración. Debemos partir de esto, mis hermanos. Fíjese bien, hay que entender bien sobre la oración. Debemos partir de esto.
Dios fue quien nos reveló y nos proporcionó este grande recurso de la oración a quienes hemos llegado a ser sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? 3, 4. Los demás, bueno, vamos a orar por ustedes al final para que se conviertan, ¿verdad? Voy a repetir. ¿Cuántos de los que estamos aquí han llegado a ser hijos de Dios? ¿Son hijos de Dios? Bueno, si tú todavía no has hecho una entrega de tu vida al Señor Jesús para que el Señor Jesús te dé de su Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo tú eres un hijo adoptivo, es decir, has sido hecho hijo de Dios. Pero este recurso no es algo inventado por los hombres. Este es un recurso divino. La oración es un recurso divino de Dios que se nos proporcionó solo por la gracia de Dios. Pero por Él, por ese recurso, podemos tú y yo tener comunicación con Dios, relación con Dios y obtener una respuesta de parte de Dios para nosotros. Mateo 6:6, ve conmigo ahí. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la Escritura: mas tú, ¿más quién? A ver, cuando dice mas tú, ¿a quién se refiere? Di, a mí. O sea, no está diciendo más cuando tu esposo, cuando tu hijo, cuando toda la familia. Dice más tú, como haciéndolo personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer ese Padre? Te recompensará en público. Mire, este versículo me habla claramente que si soy una persona de oración, siempre tendré una respuesta de parte de Dios. ¿Cuándo? Siempre. No quiere decir, fíjese bien, cuando yo digo siempre tendré una respuesta de Dios, no quiere decir, no te estoy diciendo que la respuesta la vas a tener inmediatamente. La respuesta puede tardar, pero ahí nos está diciendo que Dios nos va a recompensar en público, porque si fuimos a esa relación con Dios, seguro recibimos de Dios muchas cosas. ¿Qué es la oración? Seguro ya has oído tú hablar de eso. La oración es un acercamiento a Dios. La oración es una comunión con Dios. La oración es la necesidad que debemos tener todo cristiano de entrar en una relación íntima con Dios. Si nosotros decimos, ven Jesús, ven ya por nosotros, y decimos como la novia, quiero estar listo para que tú vengas, pues esto es un recurso importante que te prepara y que te hace estar listo para que el Señor venga por ti. El que tú seas una persona que ora, que tiene comunión íntima con Dios. La oración es un diálogo entre Dios y nosotros. Es un diálogo, no es un monólogo. No es voy y oro, Señor, mira, mi situación es esta, bla, 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 bla. Me aviento media hora hablando y ya acabé, ahí nos vemos. No, espérate, deja que Dios te hable. Es un diálogo entre Dios y nosotros. Amén. Por eso en la oración, estírate el oído como el de Dumbo, grandote, para que lo escuches. Es en la oración donde nosotros recibimos respuestas de Dios a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, a nuestras dudas, a nuestras inquietudes. Es en la oración donde Dios te va a dar una respuesta ante una duda, en una decisión que tienes que tomar. Pero tienes que ir con Dios. Es en la oración donde muchas veces Dios nos revela sus planes, lo que Él quiere de nosotros. Por ejemplo,
Jesús, leímos hace un momento, Jesús dijo: pasa de mí esta copa si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mire lo que oraba Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para Jesús? Lo fortaleció para enfrentar el momento que venía. A lo mejor tú estás orando: Señor, si es posible, quita esto de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y a lo mejor el Señor no te quita eso, pero sí te fortalece. O sí te da una respuesta que debes hacer. Otro ejemplo: Pablo oró a Dios 3 veces, lo sabemos, porque él tenía un problema, un aguijón en su carne, y oró 3 veces: Señor, quita de mí esto si es posible. Y Dios le respondió a Pablo y le dijo: bástate mi gracia. Pero sí le dio una respuesta. ¿Cuánto tardó? No nos dice la Biblia, pero sí le dio una respuesta. Luego, otro ejemplo: Pedro, mis hermanos, en Hechos 10, Pedro, mientras hacían la comida, porque era hora de comer, dice que él subió a la azotea para orar. Y se puso a orar en la azotea. Y ahí, orando, Dios le mostró en una visión y le reveló y le dio una respuesta de los planes que Dios tenía para que él fuera a la casa de unos gentiles y les predicara el mensaje del evangelio. Es en la oración donde recibimos también respuesta de los planes de Dios para nuestras vidas. Pero orando, no comiendo. Bien, la oración entonces, mis hermanos, no es una respuesta natural del hombre a Dios. El hombre jamás podría buscar a Dios a menos que haya sido enseñado por la palabra y creído en Dios. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a responder. Clama a mí, te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, déjeme decirle una cosa: nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos revelaciones de Dios. Necesitamos que Dios nos revele cada día cosas nuevas, frescas. Necesitamos esa revelación de Dios. Pero ¿dónde vamos a obtener esa revelación? Orando, dialogando con Dios, platicando con Dios, hablando con Dios, clamando a Dios. Ahí Dios nos va a revelar muchas cosas. Amén. Por eso es importante que oremos, mis hermanos. Es necesario aprender a orar, aprender a tener comunión con Dios, aprender a establecer una relación con el Padre. ¿Y quién nos puede enseñar mejor que el Hijo de Dios? Jesús, mis hermanos, es el maestro por excelencia de la oración. Nadie puede orar como él oraba. Sus discípulos incluso una vez lo vieron orar y para ellos se asombraron tanto que le dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú lo haces. ¿Cuántos esta noche le podrían decir al Señor lo mismo? Señor, enséñame a orar. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen la necesidad de ser enseñados a orar? Quiero mostrarles a través de estos puntos que le voy a enseñar, quiero mostrarles cómo la oración no es el último recurso. La oración es uno de los más grandes recursos que Dios puso en nuestras manos. El problema, mis hermanos, es que nos ha faltado más bien conocer y entender ese gran valor y esa grande importancia que debe tener la oración para nuestras vidas. Lo que nos ha faltado es tener fe cuando oramos, es persistir en la oración como parte de nuestra vida. Así que vamos a aprender. ¿Qué le parece? Vamos a ver qué nos enseña la Escritura
de este grande recurso que Dios puso en nuestras manos. Vamos a verlo en la misma escritura. ¿Qué podemos lograr por este grande recurso? Número 1, Génesis 25, versículo 20 y 21. Este es la primera cosa que podemos obtener y lograr por la oración. Es decir, por la oración podemos lograr un milagro. ¿Qué podemos lograr a través de la oración? Vamos a verlo. Génesis 25, verso 20, ¿lo tienen? Dice, y era Isaac de 40 años. Quiero que note bien cómo dice. ¿Cuántos años tenía Isaac? 40. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y vamos a ver el verso 21. ¿Qué hizo Isaac? Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Por qué oró Isaac a Jehová por su mujer? Porque era estéril. Aquí vamos a ver, mis hermanos, un milagro en medio de una esterilidad a través de la oración. Isaac, ¿qué hizo? Oró a Jehová por su mujer que era estéril, y luego dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¡Ay, qué fácil, pastor! Alguien pudiera decir, ¡újole! Dios le respondió inmediatamente a Isaac. No, fíjate que no. Ve conmigo a Génesis 25, versículo 26, y vamos a leer ahí lo que nos va a aclarar lo que hizo Isaac. Génesis 25, 26, ya concibió, está dando a luz sus hijos, y dice, después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Es decir, que la esposa de Isaac, Rebeca, por quien oró a Dios, Dios le concebió en medio de su esterilidad. ¿Cuántos hijos? 2. Esaú. Y luego dice, y fue llamado su nombre Jacob. Pero note lo que dice al final. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. ¿Cuántos años tenía ahora Isaac? ¿Cuántos años tenía cuando empezó a orar? Aquí es donde está el asunto. Aquí es donde está el punto. Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros lo vemos fácil. Ay, oró y yo he orado y no pasa nada, sí. Pero ¿cuántos años Isaac persistió en la oración? Dime, ¿cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes tú persistiendo en lo que estás orando? ¿Y ya te desanimaste? ¿Ya dejaste de hacerlo? No, ¿para qué oro si no entiende este señor? Y ya he orado mucho por él. Ni siquiera, hermano, ni siquiera tienes un año persistiendo diariamente en orar por esa persona, pero ya desististe. Cuando aquí vemos, mis hermanos, que este grande recurso que Dios nos puso en nuestras manos, podemos obtener un ¿qué? Milagro. Un milagro. Pero, mis hermanos, un milagro que nos debe de llevar a persistir, a tener fe. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tienes que creerlo, tienes que persistir, tienes que insistir con fe, orando a Dios, sabiendo que un día Dios te va a dar una respuesta. Y quizás a lo mejor no haya el milagro, pero Dios te dé otra respuesta y tú quedes satisfecho con la respuesta de Dios. El asunto es que muchos decimos que oramos, que estamos orando, pero la verdad es que dejamos de creer. No tenemos fe, no estamos ya esperando, desistimos de orar. ¿Y cómo es que podemos ver las obras de Dios? Como en este caso, Isaac fue un testigo de ver el milagro de Dios que hizo en su vida. Y este no es el único, mis hermanos, el único. Mire, en 1 Samuel capítulo 1, este es otro ejemplo. 1 Samuel 4, verso 13.
¿Qué podemos obtener por este recurso? Es lo que estamos viendo. Primera de Samuel 1:4 dice: y cuando llegaba el día, aquí nos va a hablar la historia del Elcana y Ana. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, de ir al lugar donde estaba el tabernáculo y ofrecían sacrificio a Dios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ve, aquí volvemos a ver que esta Ana tenía un problema como Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Cuál era el problema? Esterilidad. La imposibilidad de poder tener hijos, ser estéril. Y entonces dice, hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba Penina a Ana, por lo cual Ana lloraba y no comía. Quiero que noten el problema que Ana enfrentó, no solo la imposibilidad de no poder tener hijos, sino una depresión. Vemos aquí a Ana que lloraba tanto que no comía, dejó de comer. Esto me habla de momentos depresivos que llegó a enfrentar Ana. Pero también esto me hace pensar de muchos de nosotros que llegamos a pasar por estados depresivos o enfrentamos estados depresivos por cualquier imposibilidad en nuestra vida. Lloramos mucho, dejamos de comer, incluso llegamos a pensar que ni siquiera vale la pena seguir viviendo. Pero Elcana, dice el verso 8, Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Es decir, Elcana amaba tanto a Ana que había hecho lo mejor como esposo por ella. Pero él no entendía, Elcana no entendía, mis hermanos, que hay un dolor en el corazón que solo Dios puede sanar. ¿Qué te pasa, mujer? No te entiendo, he hecho lo mejor por ti, he dado todo, o la esposa al esposo, ¿verdad? No entiendo por qué estás sumergido en esa tristeza, en ese dolor. Y muchas veces no entendemos que hay un dolor adentro que solo Dios puede sanar. Y así fue, fíjense, dice el verso 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Yo no sé qué sucedió después de que Elcana le habló a Ana. Algo pasó en la vida de Ana que seguramente, cuando nos dice que se levantó Ana de ese estado en el que se encontraba, yo puedo pensar que ella pensó en Dios. Ella pensó en la posibilidad con Dios. Ella fue a buscar a Dios. Y mientras el sacerdote Elí, dice el verso 9, estaba ahí sentado en una silla junto a un pilar del templo. Fíjese cómo estaba el sacerdote sentado. Así hay muchos que se la viven sentados, pero no saben doblar las rodillas y esperan resultados de Dios. No se puede. Tienes que doblar las rodillas, tienes que aprender a buscar a Dios. Y dice ella, en el verso 10, con amargura de alma, con una profunda aflicción y sufrimiento, es lo que significa esta amargura del alma. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo? Ay, hermanos, este es el más grande recurso que se nos olvida. Lo olvidamos, lo hacemos a un lado, pensamos que no tiene valor, que no tiene importancia. Ana oró, dice aquí, oró a Jehová y lloró abundantemente. Déjenme decirles una cosa, ese es el lugar perfecto para llorar la presencia de Dios.
Ese es el lugar perfecto para derramar lágrimas, la presencia de Dios. Va a haber momentos en tu vida en que tú no puedes más, en que sientes que todo se acabó y estás en un llanto. Pues ese es el lugar perfecto, la presencia de Dios. Cuando yo pasé lo de mis ojos, mis hermanos, que fue un momento muy difícil en mi vida, 4 años en que yo perdí la vista, pero era un momento tan crítico y era algo que yo no podía con mi vida. Dios me enseñó que no podía orar delante de mis hijos ni delante de mi esposa, porque si lo hacía, yo iba a cargar con la tristeza de mi corazón sobre ellos, sobre sus vidas. Así que aprendí que tenía que ir a la presencia de Dios, tenía que doblar las rodillas en la presencia de Dios, pero no cargar a otros. Y a veces cometemos ese gravísimo error. En fin, vamos a seguir. Verso 11. E hizo voto Ana diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana hizo 2 cosas interesantes. Primero, hágase tu voluntad. Cuando ella está diciendo: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, hágase como tú quieres, Señor. Así que Ana clamó a Dios: hágase tu voluntad. Y así es como nosotros tenemos que aprender a orar siempre. Y la segunda cosa es que ella dijo: si me concedes este hijo, te lo voy a dedicar toda su vida. Ana ni siquiera estaba pensando en sí misma. A Dios le agrada este tipo de peticiones, esta oración persistente. ¿Y saben qué logró Ana con su oración? Un milagro. Porque Dios le concedió un hijo, y vaya qué hijo le concedió al profeta Samuel, que fue un reformador y un restaurador de las cosas de Dios en su tiempo. Pero tenemos que creer, este es un grande recurso. Con la oración, mis hermanos, podemos obtener un milagro. Vamos a seguir. ¿Qué más podemos obtener a través de la oración? 2. A través de la oración, mis hermanos, podemos obtener la victoria sobre nuestros temores. Todos alguna vez enfrentamos el temor, grande o pequeño. Y vamos a ver una historia de un hombre llamado Jacob, que después de 20 años de huir de su hermano Esaú porque lo quería matar, viene de regreso a su tierra. Se fue a vivir con su tío Labán. Él regresa a su tierra, y vamos a ver qué pasa en ese regreso de la tierra. En Génesis 32, verso 3 y 7. Vamos a ver, él usó también este grande recurso. Génesis 32, versículo 3 al 7 dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, miren lo que le dijeron: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Pero luego, ¿qué dice? Y 400 hombres con él. Verso 7. Entonces Jacob, ¿qué tuvo Jacob? Gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, a las ovejas y a las vacas y a los camellos, en 2 campamentos. Tuvo gran temor y se angustió. ¿Qué haces tú cuando te llega un gran temor y te angustia? ¿Qué haces tú?
comúnmente, ¿qué es lo que haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde recurres? Mira lo que hizo Jacob. Vamos a ver qué hizo Jacob con su temor. Al saber que venía su hermano con 400 hombres, pues imagínense, ¿verdad? Dijo, pues este viene a acabar con todo. Y mire lo que hizo Jacob, versículo 9 en adelante. Vamos a ver qué hizo Jacob, mis hermanos. Jacob en otro tiempo, él era otro hombre. Él buscaba otro tipo de alternativas, pero ahora vamos a ver qué hizo ante sus temores. ¿Qué hizo? Versículo 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste. Fíjese, ¿qué está haciendo Jacob? Orando. Él está orando. Y le dice: ¿tú qué dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menos soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Fíjese lo que le está pidiendo: líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Mis hermanos, Jacob oró a Dios. ¿Y qué cree que hizo Dios cuando Jacob oró? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree que hizo Dios? ¿Que su hermano Esaú con todos esos 400 hombres vinieran y acabaran con todo lo que Jacob traía? No. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos? ¿Cuándo? Cuando se buscó a Dios, Dios escuchó, y Dios es el que libra de todos los temores. Pero si tú no oras, si tú no buscas a Dios, si tú no crees, si tú no persistes, ¿cómo vas a ser librado de tus temores? Salmo 34, versículos 6 y 9 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mis hermanos, lo que el Señor espera es que tú uses de este grande recurso cuando el temor venga a tu vida, cuando el temor te angustie tanto como Jacob. Recuérdalo, este es un grande recurso. Busca a Dios, clama a Dios, y Él te va a librar de todos tus temores y de todas tus angustias. Amén. Dice Génesis 32, para que se dé cuenta cómo fue librado Jacob. 32:24. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Este varón es una tipología, es una teofanía de estar luchando con la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios. Que aquí es donde está hablando, dice: esto, mis hermanos, es lo que también a nosotros nos hace falta, estar solos con Dios, lejos del ruido, lejos de todo activismo, aferrados a encontrar una respuesta en Dios. Muchos se dan por vencidos fácilmente y no persisten, pero Jacob no hizo eso. Él luchó con este varón, y cuando el varón vio, dice en el verso 25 del capítulo 32, que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba, y dijo: dejadme, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos le dicen al Señor esto? ¿Cuántos le dicen al Señor esto? No, pero dígaselo en oración, no en este momento.
Dígaselo cada vez que ora, usted persistiendo: no te voy a dejar hasta que me respondas, hasta que me des una respuesta. No te voy a dejar hasta que me quites estos temores. Y entonces el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, se dirá Israel, porque has luchado. ¿Con quién luchó? Dice aquí: con Dios y con los hombres, y has vencido. Escúcheme, esa lucha con Dios y esa lucha con los hombres se está refiriendo a sus temores, a sus temores. Y dice aquí que por haber insistido en la oración, Jacob obtuvo la victoria sobre todos sus temores. La oración es un grande recurso para que tú seas liberado de tus temores, pero necesitas orar y creer y persistir. El tiempo lo tiene Dios. Una tercera cosa, vamos a una tercera cosa. ¿Qué más podemos lograr con la oración? Con este grande recurso que Dios nos ha dado. Por la oración, mis hermanos, escúchenme bien, por la oración también podemos buscar misericordia por el pecado. Pudiera ser una gran necesidad de nosotros un milagro, como lo vimos al principio en el primer punto. Pudiera ser una gran necesidad, a lo mejor, que nos encontramos en medio de temores, de angustias, y ser librados de esos temores y angustias. Pero también, mis hermanos, podría ser que hay una gran necesidad alrededor de nosotros, en medio de nuestra familia, de pecado, y necesitamos la misericordia de Dios. Este es el tercer punto. Por la oración podemos encontrar misericordia por el pecado. Vamos a ver un pasaje. Abra su Biblia en Éxodo 32, versículo 7, y manténgase ahí. En este pasaje, mis hermanos, nosotros encontramos que Israel está en el desierto. Moisés sube al monte, tiene 40 días allá arriba en la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel, mis hermanos, peca contra Dios haciendo un becerro de oro, a quien comienzan a adorar y comienzan a comparar con Jehová Dios, cuando Dios les acababa de decir anteriormente que no hicieran imagen alguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y miren lo que dice el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ni siquiera dijo mi pueblo, ya le dijo a Moisés: tu pueblo se ha corrompido. Pronto se han apartado, dice el verso 8, del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mire lo que Dios le dice a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Verso 11. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Hazlo, Señor, acaba con ellos. ¿Qué hizo Moisés? Fíjese, este es un punto bien importante, porque todos en algún momento enfrentamos una situación muy difícil de pecado alrededor de nosotros. Puede ser en la familia, puede ser con el esposo, con la esposa, con los hijos, puede ser algún familiar, algo alrededor de nosotros, y podemos nosotros enfrentarnos ante una situación tan terrible que la vemos. Y mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros comúnmente? ¿Usamos este gran recurso como lo usó Moisés, o decimos: pues sí, consúmelos?
Dios inclusive probó el corazón de Moisés. Y Moisés dice aquí, oró en presencia de Jehová Dios y dijo, oró, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, Señor. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y dice el verso 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Usted cree esto o no, hermano? A ver, ¿usted cree lo que aquí está en la escritura o no? Ahora, si esta historia se escribió, nada más se escribió para que la conociéramos la historia o para hacerme conocer, claro, hay muchos principios que podemos aprender en cada pasaje, pero ahorita estamos hablando sobre el último o el gran recurso que Dios nos ha dado, la oración. Ahora, si yo sé que Dios ha puesto en mi mano la oración como un gran recurso y veo lo que se logró por la oración, que se obtuviera misericordia por ese pecado del pueblo, entonces, mis hermanos, ¿cómo nos hace falta creer y entender de este grande recurso que Dios puso en nuestras manos para usarlo, para orar por nuestros hijos, para orar por nuestra familia, para orar por aquellos que no están bien, que andan en pecado, en lugar de pues ellos no entienden ahí, que se pierdan? No, ¿por qué no llorar por eso? ¿Cuántas veces lloras por el pecado de tu familia? Recuérdalo, ¿dónde debes hacerlo? No delante de la iglesia, no delante de los hermanos. ¿En dónde lo debes hacer? En la presencia de Dios, como lo hizo Ana. Ahí es donde debes clamar. ¿Cuántas veces ves a tu marido ahí metido en tantas cosas y ya estás hasta acá y dices, y bueno, ¿dónde está este grande recurso que Dios puso en tus manos? Donde tú doblas tus rodillas y estás convencida que Dios puede hacer lo que hizo con el pueblo de Israel. Y si Dios te responde otra cosa, tú hiciste lo que tenías que hacer. ¿Amén? ¿Están contentos? ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Un punto más. ¿Qué podemos lograr con este gran recurso? No solamente podemos también adquirir esa misericordia por el pecado, también por la oración, mis hermanos, se nos enseña en la Escritura que por la oración podemos obtener restauración para lo que está en ruinas. ¿Está en ruinas tu casa? ¿Está en ruinas tu matrimonio? ¿Está en ruinas tu familia, tu relación? ¿Cómo está lo que está alrededor de ti? Nehemías es el mejor caso que tenemos para aprender qué hizo Nehemías cuando llegó la noticia de que su ciudad, Jerusalén, estaba destruida, estaba en ruinas. Y dice en Nehemías 1 verso 4, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, cuando oí cómo se encontraba toda mi familia de Israel, toda aquella ciudad que tanto el judío ama, cuando él supo que estaba en ruinas todo, dice, me senté y lloré. Otra vez, ¿qué hizo? Lloró.
e hice duelo por algunos días. Mire, el lloro, mis hermanos, es un dolor por la condición. El lloro es un dolor por la situación. Hay quienes lloran, pero lloran para otras cosas. Hay quienes lloran porque es un capricho. Lloran porque las cosas no son como se quieren. Pero hay quienes lloran porque les duele la condición en la que vive una persona, la condición en que se encuentra una familia, la condición en que se encuentra un hijo. Hay quienes lloran por eso. Pero dice que Nehemías hizo duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Fíjese lo que hizo. Oró a Dios. Ahí está otra vez, usando este gran recurso. Oró a Dios porque Nehemías sabía que Dios podía restaurar aquella ciudad. Dios podía restaurar aquellas ruinas y levantarlas y edificarlas. Y así fue. Nehemías levantó una gran oración a Dios y Dios le respaldó para que él fuera y ejercitara esa fe y esa petición que había hecho a Dios. Mis hermanos, tenemos que orar a Dios. No me voy a entretener a leerte. Tú puedes leer Nehemías desde el verso 4 al verso 11, todo este capítulo 1, y cómo Dios le abre puertas a Nehemías. Pero oró a Dios. Eso fue lo primero que hizo, oró, y fue Dios el que abrió todo lo demás. Y se pudo reedificar una ciudad que estaba en ruinas. Una familia se puede reedificar cuando hay una persona que dobla sus rodillas, que busca a Dios, que clama a Dios, que le cree a Dios y que toma aquellas palabras de la Escritura que dicen: y todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuánto tiempo, Señor, me va a llevar? A mí no me importa el tiempo, sino que Dios un día me va a responder. Lo que Dios espera de mí al verme orar es que soy una persona que creo. Por eso insisto y estoy buscando a Dios, esperando su respuesta. Así que, mis hermanos, Dios muchas veces sucede que nosotros nos hace ver que vivimos en ruinas muchos, pero nos amargamos, nos bloqueamos, nos quejamos en lugar de ir con Dios, de orar, de entender que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede hacer todo. La oración es el más grande recurso, hermanos, que Dios ha puesto en tus manos. Úsala. Haz el hábito de orar, no cuando vienes a la iglesia, sino todos los días en algún espacio de tu tiempo. Yo sé que podemos orar en todo momento. Yo sé que puedo ir y trabajar y estar ahí en mi trabajo y pensando en Dios y sí, pero hay un momento en que necesitas estar a solas con Dios. Hay un momento en que necesitas en tu interior, tú personalmente, clamar a Dios. Pero ¿qué más podemos obtener con la oración, mis hermanos? Me quedan 2 puntitos nada más. Espero terminarlo rápidamente. Pero voy a hacerlo de esta manera. Podemos obtener liberación de la angustia. ¿Cuántas veces estamos angustiados? ¿Cuántas veces nos encontramos en angustia? La angustia nos puede hacer presa en cualquier momento. Nos puede estar sofocando. Y si esperamos en Dios ser liberados de la angustia, necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios. Si no lo hacemos, no podemos recibir la liberación de nuestras angustias, no podemos recibir la paz que necesitamos en medio de nuestras angustias. Tenemos que clamar a Dios. Por algo dice Filipenses 4, versículos 6 al 7: por nada estéis afanosos. ¿Por cuánto? Es decir, por nada se preocupen, por nada se angustien, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese, este versículo
nos está diciendo que debemos cambiar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros sufrimientos por la oración. Es decir, en lugar de preocuparme y de angustiarme más y de seguir sufriendo más, el Señor te dice que ores. Cambia eso por la oración. Comienza a buscar a Dios. Comienza a clamar a Dios, porque Dios te promete una vida de paz y de tranquilidad si tú lo buscas. Amén. Muy bien. Hay más cosas que hablar, pero yo creo que hemos entendido el punto. Concluyo que la oración no es el último recurso. La oración es el más grande recurso que Dios puso en nuestras manos. Y debemos entender esto y debemos hacer de la oración parte de nuestra vida. Así que ahora, sabiendo estas cosas, mis hermanos, que podemos lograr por la oración, echemos mano de la oración. ¿Qué le parece? Echemos mano de la oración y persistamos en ella. No desmayemos, oremos a Dios y esperemos una respuesta de parte de Dios. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos ahí en su lugar. Unos minutos más, nada más. Pero si tú esta noche estás con una necesidad, con un problema fuerte, si tú te encuentras en aflicción, en una situación de imposibilidad, cualquiera que sea esta, yo te invito a que vengas aquí al frente. Vamos a orar, vamos a practicar desde este momento lo que hemos hablado, echar mano de este grande recurso que Dios nos ha dado. Si tú tienes una fuerte necesidad, si hay una enfermedad, ven aquí al frente y vamos a pedirle al Señor y a entender que por esta oración, por la oración, podemos obtener milagros, ser libre de nuestros temores, podemos restaurar aquello que está en ruinas, podemos encontrar misericordia. Si tú esta noche estás aquí y en tu familia hay problemas muy fuertes y se ocupa misericordia por el pecado, tú lo sabes, ven aquí adelante y vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que Él haga lo que Él tenga que hacer. Levante sus manos si usted pasó aquí adelante. Yo voy a pedir, hermanos, de los que están atrás, hermanos que realmente creen a Dios, creen en este gran recurso que Dios nos ha dado, que es la oración, y saben que Dios puede responder a través de ella. Venga, ponga sus manos, vamos a orar por ellos. Ayúdenos a orar, venga, por favor. Y los demás que no se mueven ahí en su lugar, póngase a orar desde su lugar y ore por cada uno. Pero los demás, venga, ayúdenos a orar. Ponga manos sobre los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este gran recurso que tú nos has dado. No es el último, no es un recurso sin valor, es un recurso de poder que tú pusiste en nuestras manos, pero que quieres enseñarnos que cada uno de nosotros debemos, Señor, persistir, mostrarte a través de la persistencia, como lo hizo Isaac, que aunque pasaron 20 años, él no desistió, siguió orando porque sabía que un día responderías, y él recibió la respuesta. Así nosotros oramos en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cualquiera que sea la situación por la que se está clamando en esta noche, Padre, tú opera, tú obra. Tú eres el Dios vivo en el cual nosotros hemos creído y en el cual nosotros nos acogemos, Señor, esperando en ti una respuesta para nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús.
Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. Oh, gracias, Señor. Y a ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh, gracias, Señor. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Vamos a decirlo otra vez. Levanta tus manos, mi hermano, y dile: cosas tremendas, Señor. Ten fe. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. Así es, Señor. En tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú. Gracias, Señor, el que afirma las montañas con su gran poder. Levanta tus manos y dile: el que afirma las montañas, el que afirma las montañas con su gran poder. Tú me afirmas, Señor, tú me afirmas, el que afirma las montañas con su gran poder. Ahora alza tus manos y dale gracias. Gracias, Señor. Tú oyes la oración del justo. Tú oyes la oración del que se humilla a ti, Señor. El que te busca de todo corazón, ese te hallará, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos encontrarte, ver tu rostro a través de la oración, ver tu rostro a través de la intercesión, Señor. Gracias por hacernos entender, Padre, que buscar tu rostro es la solución. En el buscar tu rostro está tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Está la sanidad, está la restauración, está la salvación, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso a mis hermanos. Démosle un aplauso a Él. Gracias, bendito Señor.